presentamos la secuencia que invoca la ley como es. Derecho con clase, con el doctor Vladimir Paucar Torres. Nos encontramos nuevamente en la sala de juntas de la firma legal Paucar y Santillán junto al doctor Vladimir Paucar Torres en la secuencia Derecho con clase. Doctor, ¿cómo está? Qué placer tenerlo aquí. De igual manera, Lucho, un placer también tenerte nuevamente acá en nuestra firma legal y por intermedio tuyo poder dirigirnos a toda la comunidad, no solamente jurídica, sino a toda la población de Huaraz, de Ancash y del Perú. Por supuesto, doctor. Aquí tenemos un tema que es sumamente interesante. La Junta Nacional de Justicia reemplazó hace pocos años a una institución que estaba muy venida menos, que fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Ampliamente criticada por años esta institución, pareció para muchas voces que esta era la solución. Sin embargo, se ha visto en muchos entredichos en los últimos meses, sobre todo ya en las últimas semanas, y hay una defensa muy férrea en favor de la Junta Nacional de Justicia. Primero quisiera que nos ponga un poco en contexto sobre las funciones de esta institución que ha reemplazado al Consejo Nacional de la Magistratura, y la pregunta clave es también en parte la defensa que se viene dando en distintos medios de comunicación que habla de la vulneración de la separación de poderes. ¿Acaso la Junta Nacional de Justicia constituye un poder del Estado o interfiere de alguna manera el hecho de que se pueda sancionar a sus integrantes con la separación de poderes? A ver, acá hay un tema muy particular. Cuando se hizo la concepción de la Constitución del 93 que nos rige, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quiero precisar que este Consejo Nacional de Magistratura tenía una autonomía y una independencia del poder político, porque no tenía injerencia ni del Congreso, ni del Ejecutivo, ni de ninguna otra institución. El Consejo Nacional de Magistratura era un órgano constitucionalmente autónomo, es decir, no es un poder del Estado, en la concepción de Montesquieu, Rousseau y todos los demás pensadores, pero es un órgano constitucional autónomo, en principio. Entonces, ¿por qué? Porque a la larga de la historia siempre el poder ha querido tratar de controlar, manejar, manipular a la justicia, ya sea a través del mismo Poder Judicial, misma Fiscalía o a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en esta concepción se estableció que sus representantes sean elegidos por gremios y también por algunas instituciones. Por ejemplo, la Fiscalía ponía un representante, el Poder Judicial otro representante, los colegios profesionales ponían representantes, las universidades públicas y las universidades privadas ponían otros representantes. ¿Y cómo era la elección? La elección era, lógicamente, de una elección general. En el caso de los representantes de los colegios de abogados, los abogados del Perú teníamos un representante en el colegio, en el Consejo de la Magistratura. Los demás profesionales también tenían sus representantes. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, solamente lo elegían los jueces supremos. Y en el caso de la Fiscalía lo elegían los fiscales supremos. Entonces, muy al margen de este tema de los escándalos que hubo en el Consejo Nacional de Magistratura, yo creo que era una institución, si bien es cierto, con muchos errores de repente o con muchos cuestionamientos, pero lo que siempre hacemos mal es destruir instituciones en vez de mejorarlas, para poder crear otra institución supuestamente bajo el cliché que es la panacea o la solución de los problemas, y eso no es así. Por ejemplo, si teníamos que cuestionar un poco al anterior Consejo Nacional de la Magistratura, más allá de los cuestionamientos, era mejorar el sistema de elección. Por ejemplo, ¿cómo concebir que solamente haya un representante de todos los colegios de abogados del Perú cuando por lo menos debería haber habido 2 o 3? Claro. Porque al final quienes batallamos y que somos hombres de pie y conocemos la realidad judicial, la realidad fiscal y estamos en los tribunales, somos los abogados. Claro. Entonces eso era otro. Quien debería elegir a los representantes del Poder Judicial y la Fiscalía no deberían ser los jueces supremos, deberían ser todos los jueces del Perú elegir a su representante.
todos los fiscales del Perú elegir a su representante, y no solamente los jueces peruanos. Entonces le dabas más sentido democrático y también mayor legitimidad, porque era todo el conjunto de una institución designando a sus representantes. Eso era el tema. Y dos, lógicamente se tendría que haber elevado la valla de ser candidato. Es decir, no solamente tener la edad, sino ciertos grados de meritocracia y de vocación comprobada de una persona democrática y dentro del mundo jurídico que se desenvuelva, porque al final de cuentas esa es la naturaleza. Entonces, ¿qué hizo? Lamentablemente Vizcarra con este tema, aprovechándose de este tema, porque anteriormente quisieron manipular también a la Junta de la Justicia, Nacional de Justicia. ¿Qué hizo? Se eliminó el Consejo Nacional de Estatura, y a través de una reforma constitucional se creó una Junta Nacional de Justicia. Y la pregunta es, muy al margen de esta creación, ¿cuál es el origen democrático de esta Junta? Se conformó una junta de notables y esa junta de notables designó a una Junta Nacional de Justicia. ¿Y quiénes hay en esa junta de notables? Algunas autoridades de las instituciones públicas. Pregunto, ¿no cree usted que mayor credibilidad, legitimidad y mayor participación democrática es que estos representantes de la junta debieron haber sido elegidos como siempre, uno, por todos los abogados, dos, por todas las universidades del Perú, y tres, por todos los jueces y fiscales, para darle esa legitimidad y ese sentido democrático? No. O sea, ahora es una junta, porque ahora de acá a 2 años nuevamente es esa junta de notables o de autoridades notables van a elegir a una nueva junta. Entonces es una elección a dedo. Y eso creo que no es conveniente. Es una forma muy antigua de elegir, ¿verdad? Exactamente. Ahora, es subjetivo hablar de gente notable, dada cuenta el nivel de corrupción que hay en nuestro país en todas las instituciones. Exactamente. ¿Quién es notable realmente? Exactamente. ¿No? Ahora, si hubiera ese tipo de elecciones, por ejemplo, al final estas personas elegidas a quienes van a responder son a todo ese conglomerado de personas a las cuales han confiado. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Pero se podría dar muchas cuestiones. Entonces yo creo que siempre en este país uno de los grandes errores es destruir lo que se avanza para crear algo nuevo como si fuera la solución. Cuando en realidad así no debería ser. Lo que debería ser es, si efectivamente hay una institución que falla, que está fallando, que hay problemas, es cómo a partir de acá mejorar los controles, no solamente en su actuación, sino también mejorar los controles para su elección. Claro. Entonces levantamos esa valla. Si nosotros hacemos eso, mejoramos las instituciones. Exacto. Ahora, por otro lado, nos comentabas, ¿cuál es la naturaleza o la función principal de la Junta? Es la misma que la tenía el Consejo de la Magistratura. Es nombrar jueces fiscales o renovar también jueces o fiscales. Y el otro también es respecto al tema de el ente electoral, tanto del ente electoral como es de la RENIEC, como es también del jurado, es básicamente de la RENIEC, ¿no? Y de la OMPE. Entonces, esos temas principalmente. Pero ahí viene un tema. Entonces, ¿qué sucede el día de hoy? Sucede el día de hoy que se está haciendo una investigación y se está tratando de girar el tema de la discusión con el tema de la separación de poderes, claro, y no tanto en el fondo del asunto. Entonces, cuando se habla de la separación de poderes, Carl Lowenstein, Montesquieu y todos los demás, cuando empezaron a hablar del tema de la separación de poderes tiene una lógica. Es que el poder no se puede concentrar en una sola persona o en una sola institución. Tiene que haber el poder desconcentrado. Y en esa construcción clásica está el poder ejecutivo, quien administra la cosa pública, el poder judicial, quien administra justicia, y el poder legislativo, quien representa al pueblo y emite leyes. Y en estos tres, en esa concepción clásica, indudablemente hay ¿qué cosa? Hay una división de un poder y hay un autocontrol entre ellos. Al existir ese autocontrol, por ejemplo, el legislativo controla al ejecutivo a través de la censura de sus ministros. El Ejecutivo puede cerrar el Congreso constitucionalmente, claro, si hay 2 rechazos a sus ministros. Y el Poder Judicial puede enmendar la plana al Poder Legislativo si dictan leyes inconstitucionales. Entonces, al final hay un lo que se llama el check balancing, es decir, el autocontrol en estos poderes. El contrapeso. Ahora, en esa lógica,
también se determina y se establece, ¿qué cosa? Se establece que haya órganos constitucionalmente autónomos. Es decir, no son un poder del Estado, pero son un poder autónomo con rango constitucional. La Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional y todo lo demás, e incluso la Junta Nacional de la Justicia. Entonces, estos también funcionan no solamente en el tema del poder, sino también en el autocontrol interno y el autocontrol externo. Pero no hay ninguna forma en la que legalmente se pueda hablar de verdad de que se está violando la separación de poderes. Lógicamente no existe eso desde el punto de vista de la concepción, pero lo que sí creo, y aquí hay que ser muy claro, es que desde el punto de vista constitucional y dentro del punto de vista de un Estado constitucional de derecho, se haya señalado y se ha establecido, no existe ninguna zona liberada del control. ¿Qué quiere decir? Que entre todos los poderes del Estado, los tres que he hablado, y los poderes o los órganos constitucionalmente autónomos, no hay ninguna zona liberada de control. Todos se autocontrolan. Ahí es el tema. Y si todos se autocontrolan, lógicamente no podemos, bajo el esquema de querer tener una inmunidad, decir que me están investigando y por lo tanto este es ilegítimo e ilegal. Claro. Y eso no es correcto. Claro, en este caso la defensa parte de la Junta Nacional de Justicia. Aquí hay un asunto que tiene que ver con la presidenta actual de la Junta Nacional de Justicia, que dentro del plazo, la temporalidad que tiene una persona para poder pertenecer a la Junta Nacional de Justicia está desde los 45 hasta los 75 años. La defensa que ellos tienen es cuando se le da la evaluación a Imelda Tumialán para que sea miembro. El magistrado, en ese tiempo, ex magistrado, bueno, ahora, el magistrado Blume, quien tomó la prueba, parte de la prueba, porque después quedó fuera del TC y él no termina decidiendo nada, le dice a ella que le dé su plan de 5 años. Pero no es que digamos directamente le haya dicho usted se queda, porque el periodo que se tiene para pertenecer es de 5 años. Sobre eso quieren basar la defensa, ¿no? Que uno ingresa a la Junta y tiene que quedarse allí y cumplir sus 5 años de permanencia legales. Sin embargo, hay una contradicción con el tema de la edad. Esta señora estuvo próxima a cumplir los 75 años cuando estuvo en evaluaciones. ¿Qué quiere decir? Que le faltaban meses nada más. Yo pregunto, ¿era normal y aceptable que a la señora se la aprobara en ese momento? Pienso que sí, porque todavía no cumplía la edad. Pero la pregunta es esta: si es una falta grave realmente haber cumplido los 75 años y mantenerse en el cargo, con el soporte también de los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia, y ejercer sobre algo que aparentemente es subjetivo una defensa de ese tamaño, ¿no? A ver, acá hay dos cositas que quiero plantearlas y poder clarificar. A ver, se dice, y creo que ya estamos cansados, y se maneja mucho el término legalidad y legitimidad. Mucho se maneja este término. Es legal, pero no es legítimo. Es legítimo, pero no es legal. Claro. Entonces se manosea mucho sin dar en cuenta que este concepto lógicamente se está tergiversando. A ver, dice que el Congreso, si bien es cierto, tiene legitimidad de investigar a la Junta y sancionar, pero no es legítimo, porque tiene una aprobación de -1, 0,0, lo que sea, no importa. Claro, sí. No importa, porque está muy cuestionado por los mochasuelos, por todo lo que pueda ocurrir. La pregunta es, si nosotros vamos a cuestionar las potestades y las facultades de las autoridades o de las instituciones por su legitimidad, es decir, por su aceptación poblacional, entonces yo diría, el Poder Judicial no tiene legitimidad para condenar a la gente. Por supuesto. Porque está mal visto. Y la policía, la Fiscalía también, la policía también. Entonces, al final vamos a llegar, estamos llegando a una ruleta, a una vuelta en la cual nos convertimos en verdugos de nosotros mismos. O sea, si vamos a medir nuestra actuación por un tema de legitimidad, es una idea, ¿no? Hagamos una encuesta, qué institución tiene legitimidad, y vamos a llegar a la conclusión que ninguna institución llega ni siquiera al 10 o al 15 o 20%. Si es que no llega ni siquiera a un 4% de la población, quiere decir que ni siquiera llega al 50% y más arriba. Claro. Entonces no
no tendría legitimidad. Y si no tiene legitimidad, yo no voy a aceptar una sentencia de un juez, yo no voy a aceptar la decisión de un fiscal, no voy a aceptar la decisión de del policía. Entonces creo que estamos tergiversando y jugando mucho el término de legitimidad. Acá el tema es el siguiente: ¿el Congreso lo tiene? Sí. Ahora, acá viene un tema adicional. El Congreso dicta y establece decisiones de carácter políticos, y eso es lo real, porque es un ente político. Así ha sido concebido en nuestra Constitución. Ahora, aquí viene el tema. Un punto aparte de esto. La pregunta es, ¿cuáles son las causales para inhabilitarlas? Ese es un poco el tema. ¿Son faltas graves? ¿No son faltas graves? Claro. Entonces, ahí sí, y hay que reconocerlos, hay un vacío. Hay un vacío desde el punto de vista constitucional en la cual no se ha establecido las causales. ¿Y qué causales son graves y no son graves? Eso es cierto, eso es cierto. Pero no solamente en el caso de la Junta, en el caso del Congreso o de los congresistas y en muchas otras instituciones. Al final, eso pasará por un tema de regulación normativa, pero eso no le quita la facultad de poder determinar. ¿Por qué lo digo? Y después vamos a hablar de qué causales. ¿Por qué? Por ejemplo, al Consejo Nacional de la Magistratura anterior y a los consejeros se les ha destituido bajo causal de falta grave, a pesar que no está tipificado cuál es la conducta de falta grave. ¿Por qué? Porque han infringido con esos supuestos audios, videos y todo lo demás, la imagen constitucional del Consejo de la Magistratura. Claro, eso es como la incapacidad moral, digamos. Exactamente. Entonces, al final hay una nebulosa, pero lógicamente, ese ha sido el fundamento para poder destituirlos. Claro. Pero eso va a pasar por el tema del Congreso y el consenso de la incapacidad moral, perdón, de la falta grave o no. Claro. Y ahí podremos hablar ya de qué tipo de faltas se está imputando a estos señores. El tema es que hay varios abogados que hablan, que salen en los medios, algunos defendiendo, otros no. Y el tema básicamente va un poco por lo que usted dice, no hay algo que determine cuál es la falta grave, pero ellos asumen que podría ser una falta grave. Uno de los temas es que se habló de que tanto Imelda Tomialán como otros dos representantes de miembros de la Junta Nacional de Justicia trataron de presionar al presidente del Poder Judicial para que también, así como ellos lo hicieron en su momento, enviaran un comunicado al Congreso cuando se estuvo a punto de inhabilitar a la exfiscal Zoraida Ábalos, ¿no? Entonces, eso para muchos sí constituiría una falta muy grave y por lo tanto tendrían que ser sancionados únicamente quienes estuvieron en medio de esto y no todos los miembros, que es básicamente lo que se viene hablando, que el Congreso quiere inhabilitarlos a todos, ¿no? O suspenderlos en todo caso. Eso y el comunicado en sí también, para su entender, ¿podrían constituir una falta grave? ¿O estamos hablando de que seguimos cayendo en el mismo cajón de la nebulosa que ha mencionado, que no tiene ni pies ni cabeza para poder determinar algo? A ver, vamos por partes. Una de las funciones que tiene un juez y su propia naturaleza y su propia, vamos a decir, en su ADN es la imparcialidad. Es la imparcialidad. O sea, un juez tiene que ser imparcial. Un juez no puede adelantar opiniones. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Esa es su propia naturaleza. Si nosotros equiparamos esa naturaleza con la Junta Nacional de Justicia, quienes eligen a jueces fiscales y destituyen, lógicamente su naturaleza tiene que ser imparciales. Por supuesto. Tiene que haber una imparcialidad. Entonces, yo creo, y aquí hay que ser claros, una de las causales, por ejemplo, es el haber mandado al Congreso un comunicado diciendo, exhortando sutilmente, en el caso de Zoraida Ábalos, que analicen bien y que por aquí, que por allá. Pregunto, ¿qué vela tenía en ese entierro? Claro, ninguna. Claro. O sea, ese comunicado, si bien es cierto, no te dicen, tú no puedes sancionarlo, tú no puedes inhabilitarlo, tú no puedes destituirle, tú estás actuando mal. Si bien es cierto, nos señalan de esa manera expresa, pero de manera sutil están mandando un mensaje a todos los congresistas, mencionándoles, invocándoles. Pregunto, bajo ese contexto, ¿por qué no hicieron lo mismo cuando a Pedro Chávarri se le acusó también de los procesos que tenía y que el Congreso los inhabilitó? ¿Por qué? O sea,
¿por qué sí mandar comunicados sutiles para unos y no mandar comunicados sutiles para otros? Claro. Entonces yo creo que eso es grave. O sea, eso mella con el tema de la imparcialidad. Y ahí, sutilmente, lógicamente, hay un interés personal. Yo creo que eso, lamentablemente, deslegitima, ¿no?, la labor de la misma Junta Nacional de la Justicia. Entonces, bajo esa lógica, si mañana, por ejemplo, vamos a suponer, la fiscal de la Nación destituye a Rafael Vela o al otro fiscal, o a otros fiscales, o a otro juez, los mueve, o sea, sutilmente va a empezar a decir, exhortar, o les inicia algún proceso administrativo. Fácilmente, o sea, eso no es correcto. Está perdiendo su naturaleza. Su naturaleza no es exhortar a otros órganos que cumplan su función o que lo hagan bien, o que no, esa no es su naturaleza. Claro. Déjenlo eso cada quien. Ahora, eso me parece muy grave. Para mí, particularmente para mí, y eso es objetivo. Claro. A mí no me van a decir, no, pero no dice nada, no es una presión, no es tan... No. Yo creo que en estos temas las sutilezas y de quién le da el mensaje pega. Claro. Una cosa es que lo diga un ciudadano común y corriente pidiendo un debido proceso, y otra cosa es que lo diga el presidente de la Corte Suprema, lo diga el fiscal de la Nación o el presidente del Tribunal, porque ese pedido que hacen estos altos funcionarios tiene eco y genera, pues, lógicamente una expansión masiva en toda la comunidad jurídica y social. En realidad son comunicados que generan escándalos, ¿no? Lógicamente. Ahora, vamos al otro tema. Uno es que, si usted se recordará, en el caso después de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en la sala plena del Poder Judicial, se reunió también para hacer un pronunciamiento a favor, y al final no tuvieron quórum, etcétera, etcétera. Entonces ahí también hay algo muy particular, que supuestamente ha habido presión a miembros de la Corte Suprema y también al presidente de la Corte Suprema. Claro. Entonces, eso, si es que se confirma eso, ese es un caso mucho más grave del anterior. Sí, pues por supuesto. Porque si ha habido ya presión, ya no es sutilezas, ya no son mensajes sutiles o con doble sentido, sino ya es una acción activa, y real, concreta, de presión, y eso pues catapultaría todo. Es una maquinaria de defensa que se viene dando desde todos los frentes. Lógico. ¿No? Ahora, perdón, para terminar el otro, que es también el hecho, me parece, que es materia de controversia, es el tema de la edad de la persona de la Junta de Justicia. Ahí viene un tema muy particular. A ver, lo muy rico del derecho es que el derecho te genera muchas interpretaciones, muchas controversias, y te genera también muchos argumentos a favor o en contra, y en la perspectiva que tuviera. Pero creo que también debes que tamizar y decantar por el argumento más racional. Es decir, el argumento más racional, no el argumento que favorezca a uno u otro. A ver, olvidemos del caso En primer lugar, si la Constitución, si la norma de la Constitución establece que una persona puede postular a un cargo antes de que cumpla 75 años, yo no le puedo limitar que postule y que gane a aquella persona que tenga 74 y tantos meses. Claro. Porque es su derecho. Claro, porque yo lo estaría discriminando. Porque la norma dice pasados los 75 no puede postular. Claro. Entonces, mal podría haberse descalificado a cualquiera que tenga menos de 75 años. Así le falte un día, 2 días, 10 días, no importa. No podrías tú descalificar. Ahora, el gran problema es el siguiente: la permanencia en el cargo. La permanencia en el cargo después de cumplidos 75 años. Entonces, primero establezcamos una regla. ¿Cuál es la regla? La regla es que a nivel de la Administración de Justicia, todo magistrado cesa a los 75 años. Esa es la regla. Ni bien te dicen feliz cumpleaños, al día siguiente está saliendo tu resolución de cese. Y eso es lo real. Muy bien. Si eso también es válido para la Junta, lógicamente, porque la Junta también tiene su ley orgánica y establece, pues, lógicamente los 75 años. Entonces, aquí viene una interpretación. Dice, pero a ella la han elegido por un periodo de 5 años.
no tanto por la edad, sino de 5 años. Si no cumple su periodo de 5 años, entonces indudablemente no podría haber sido cesada, o no podría renunciar o cesarla, porque todavía no cumple el periodo. Pero eso no es la lógica. La lógica no tanto es el periodo, la lógica es la edad. Y la pregunta es, ¿por qué la edad? Porque tiene que tener un sentido el tema de la edad. ¿Por qué algunos funcionarios, para ser funcionarios, tienen que tener cierta edad y en otro caso una edad menor? Por ejemplo, para ser jueces supremos, así tú tengas 20 años, 25 años de abogado, en edad, eres un abogado de 20, 30, tú no puedes acceder a ser juez supremo. Tú tienes que tener una edad, si no me equivoco, es de 40, 45 años, recién para ser juez supremo. ¿Por qué? Que el que tiene 45 años sabe más al que tiene 20 o 25 años. El tema no va porque sepa más o sepa menos, va por la madurez intelectual, va por la madurez emocional, o sea, va por eso, porque el de la Corte Suprema toma decisiones mucho más trascendentales. Ese es el tema. ¿Y por qué tiene que cesar a los 75 y de repente no hasta que muera? Porque lógicamente a una determinada también viene lo que es algo natural, el deterioro del ser humano en sus capacidades no solamente físicas, mentales, el cansancio, que es algo natural. Entonces hay una lógica de la edad, o sea, no es que a uno se le ocurra tal año y tal año, no, hay una lógica. Entonces, si hacemos una interpretación, buscamos la ratio legis, el id móvil de la ley, la finalidad de la ley, el aspecto teleológico de la ley, pues lógicamente pues es un absurdo que alguien pueda continuar más de los 75 años. Porque si eso fuera así, pues indudablemente estaríamos pues generando personas que van a estar en cargo pasado los 75 y eso no es correcto. Ahora, que eso pueda ser una falta grave, ahí sí tengo un poquito de mis dudas. ¿Por qué le digo? Porque al final, vuelvo a repetir, hay un tema de interpretación. De un lado a favor y de otro lado también a favor. Porque al final, la otra interpretación es, bueno, pero cuando uno es elegido, no es elegido por la edad, sino es elegido por un periodo, que cumpla su periodo, que también tiene cierta razonabilidad. Pero yo creo, muy al margen de eso, porque al final ahí no nos vamos a poner de acuerdo muchos profesionales. No, es como el fútbol ahí que no se pone de acuerdo. Yo creo que para mí, de mi punto de vista, lo más racional es los 75 años, así haya sido elegido a los 72, 73, 74. No hay, ¿no? Pero yo creo que eso sería sacando el lado del teleológico de la norma. ¿Cuál es la razón de ser, por ejemplo, en este caso de los 75 años, ¿no? En los funcionarios? Bueno, yo no sé hasta qué punto esto usted lo ve mejor porque es el profesional aquí en el tema, pero si una persona se está quedando a través de algo que a mí personalmente me parece un poco antojadizo y con no solo la anuencia sino el soporte de sus compañeros miembros y está cobrando un sueldo y gozando de prerrogativas y también participando en las sanción de otros profesionales, a mí sí se me hace más falta grave que una falta normal, ¿no? Me parece, digamos, en el argot popular, mucha frescura de querer hacer eso, ¿no? Uso y abuso de cualquier normativa legal para poder quedarse. Es como el congresista, para hacer un paralelo, ¿no? Mochasueldo, que es tan sinvergüenza que cuando uno le hace una pregunta se da media vuelta o contesta mal, ¿no? Y una comisión de ética que no lo sanciona cuando deberían de estar completamente desaforados en este momento, por ejemplo, y siguiendo un proceso ya a través de fiscalía. Me parece un poco por ahí. Sin embargo, como le digo, usted es el que maneja mejor las leyes, las conoce mejor, y por eso tiene una percepción de racionalidad superior a la que tenemos nosotros, quienes no tenemos ese conocimiento, ¿no? Y por ahí va un poco de lo enriquecedor que tiene esa secuencia. Conocer un poco más allá de lo que a nosotros, como ciudadanos, nos parece que debería de ser. Y le agradezco haber estado con nosotros. Yo sé que no disponemos de tanto tiempo y creo que este tema podemos seguirlo conversando a medida que se vaya desarrollando tanto la investigación del Congreso como toda la defensa abrumadora que viene incluso del extranjero, con una aparente injerencia, ¿no? en los asuntos propios del Estado, como el representante de la ONU en el Perú y de 8 países más que están tratando de abundar un poco en esto, haciendo una especie de cargamontón de
imagen o legal, digamos, para que se defienda a la Junta Nacional de Justicia, siempre con el San Benito de la interferencia en cuanto a lo que viene a ser la independencia de poderes, y está claro, no es así. Yo creo que ahí incluso hay un tema un poco, digamos, grave en dos aspectos. Uno, en primer término, la soberanía de un Estado. O sea, se está trastocando la soberanía del Estado. Segundo, se está trastocando la naturaleza de la ONU, de la OEA, en su creación. A ver, para entendernos un poco. Estas creaciones o estos convenios internacionales, instituciones internacionales, han sido creados no para tener injerencia o vulnerar la soberanía de los Estados. Estas han sido indudablemente creadas como último mecanismo cuando los Estados, lógicamente, no han podido resolver sus problemas. Claro. Esa es la idea. O sea, no es que ellos intervengan directamente. He ahí la razón de que primero es que el mismo Estado tenga que resolver sus problemas. Y una vez que el Estado resuelva o no, ahí viene la injerencia de repente de estos Estados. Y a través de las recomendaciones que ellos hacen, y en algunos puntos, cuando se trata de la Corte Americana, tiene el carácter vinculante. Entonces, ¿cómo permitir que un representante de un organismo internacional esté emitiendo pronunciamientos contra la soberanía del Estado, de un Estado peruano, sea quien sea? De igual manera con las embajadas, sea quien sea. Una forma de protestar de una embajada es retirando a sus embajadores, pero no teniendo declaraciones, lógicamente, bajo esos aspectos de soberanía. Acá no se ha roto ningún orden constitucional. Acá no se ha roto ningún orden constitucional. Acá lo que se está haciendo es sometiendo a una institución, a una investigación que es legal, legítima, sí. Que cómo saldrá esta sanción o cuál es la sanción, eso se verá en el camino. Se probará las acusaciones, se verá en el camino. Porque si fuera así, lógicamente cualquier funcionario ya no podría ser sometido a investigación porque los organismos internacionales tendrían que salir a su favor, y eso no es correcto. Entonces estamos generando una suprainstancia de que genere un halo de, vamos a decirlo así, de inmunidad o de protección a ese funcionario frente a su mismo Estado, y eso no es correcto. Yo creo que ahí se está tergiversando las cosas, y bueno, pues esto nos lleva a replantear y a decir, estas instituciones están funcionando, no están funcionando, pero yo creo que eso será materia de conversar en otro momento. Yo creo que sí, doctor, le agradezco su presencia, y puntualizando nada más esto último que acaba de decir el doctor, a mí me parece que lo más grave es que esta injerencia de otros países, diplomática, entre comillas, hasta de la ONU, es más grave ahora porque no hay una investigación de por medio. O sea, no se quiere ni siquiera que se investigue los hechos, y eso me parece que va en contra de cualquier naturaleza del derecho. Así es. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Lucho, y gracias también a todos los amigos que seguro nos van a sintonizar y escuchar, y bueno, poder intercambiar algunas ideas y clarificar algunas cosas. Gracias. Esta fue la secuencia de Derecho con Clase, aquí con el doctor Vladimir Paucar Torres, desde el despacho de juntas de la firma legal Paucar y Santillán. Continuamos. Hemos presentado la secuencia Derecho con Clase con el doctor Vladimir Paucar Torres.